Itzaldi berri batera, Forum Larramendi eta Forum Deusto batera aurten eztabaidatzen ari gera mugetan, muga berezi horietan herritartasunaren mugetan, en las fronteras de la ciudadanía, iazko zikloa izan zen etikaren mugetan, beraz hor gabiltz, gauza berriak sortzen ari dira gure inguruan, hitz potolo hauen inguruan, bai etikaren inguruan, bai herritartasun edo ciudadaniaren inguruan eta bar, eta eskerrik asko zuen interesa gai hauetaz agertzeagatik. Vamos ya terminando el ciclo de este año de 6 conferencias interesantes en las fronteras de la ciudadanía. Hemos tenido temas que realmente han sido expuestos con personas que han publicado, que han debatido estos temas, que saben de estos temas y que han hecho levantar debates que han sido interesantes, tanto con Daniel Innerarity, un mundo amurallado, como Andrés de Francisco, la filosofía de la ciudadanía, como Achaga, Bernardo Achaga, Euskal Hiria, la ciudad vasca, y también Isabel Uences, un debate precioso también sobre la diversidad cultural y la ciudadanía. Y hoy tenemos el lujo de tener entre nosotros a Sebastián Mora, y cuya presentación va a hacer ahora José Mari Urquía. Eskerrik asko, José Mari, eskerrik asko gaur hurbildu zeraten guztioi Forum Larramendi honetara, benetan esker mila eta espero dut gaurko hitzaldiare zuen gogokoa izatea. Damos la bienvenida a nuestro amigo Sebastián Mora Rosado, bien conocido, secretario general de Cáritas Española, en un segundo mandato. Estuvo primero como secretario general el año 2005 al 2013 y repite cuatrienio en este 2013 hasta el 2017. Hombre vinculado a Cáritas desde 1993, él es malagueño y vive desde hace ya mucho tiempo en Madrid. Entró en Cáritas conociendo bien el profundo conocimiento tanto de la Iglesia como institución y conociendo también la profundidad de la situación de Cáritas y la situación española. Yo señalaría entre sus aportaciones, por un lado, sus estudios sobre voluntariado, con sus textos sobre el fenómeno del voluntariado en España, aproximación a la evolución del término, de la opacidad a la mitificación, el voluntariado social, una voz que no cesa, con José Luis Aranguren, y el voluntariado social en Cáritas, así como sus estudios e informes sobre la exclusión social y el estado del bienestar. Es también un gran experto en acción social. Yo creo que hay una reflexión profunda en él sobre el bien común en este mundo donde hay tanta necesidad y donde hay tantos problemas. También en la crisis económica que estamos pasando y que seguimos en ella y que afecta a todos los ciudadanos y a las instituciones, él hace un estudio también sobre el modelo económico-social en el que estamos conviviendo ahora y, de alguna manera, pondrá en entredicho algunas cuestiones de ese modelo económico-social. Señalaríamos también sus trabajos importantes sobre la inmigración que en estos momentos vuelve a ser un problema serio, la inmigración que vino en los años de llamados bonanza y la inmigración que ahora se tiene que ir o que le echamos por nuestra situación económica. También es interesante sus reflexiones sobre que la crisis económica que vivimos la crisis que vivimos no solo es una crisis económica, sino que es una crisis de persona, social
y cultural y de valores. Y de alguna manera yo creo que en su mensaje también estará que tendríamos que volver a descubrir esos valores personales y también un mensaje quizás de esperanza de que en todas las crisis también en esta seguro que hay posibilidades para salir, como dice él, si sabemos agarrarlas. Hoy leía el informe, creo que ha salido hoy, ¿no?, el informe de la OCDE de la situación económica realmente en Europa y incide mucho en la grave situación en España, la desigualdad, la brecha cada vez mayor entre los que más tienen y los que menos tienen, la situación de pobreza que ha pasado al 18%, ¿no?, y sobre todo las grandes desigualdades salariales, precariedad de la juventud y desigualdades también de sexo, diferencia entre el trabajo del hombre y de la mujer. La situación es esta y yo simplemente le doy la palabra a él y le agradezco su presencia. Es que ricasco. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación a compartir, a reflexionar esta tarde con vosotros, a una ciudad que, aunque hayan dicho que soy de Málaga y el acento lo delata, una ciudad a la que vengo con bastante asiduidad. Aquí vine de viaje de novio, o sea que ya era una ciudad que prometía, y después aquí tengo grandes amigos sentados, algunos de ellos por ahí, que me invitan de vez en cuando a una sidrería, que es como el pago que yo pongo para venir a Donosti. Y José Ra me lleva de turismo gastronómico por aquí, y Pablo con quien tanto compartí tanto tiempo. O sea que estoy en casa, con acento andaluz, pero estoy en casa. Cuando yo veía ayer el título, Desigualdad y Ciudadanía, me daba la impresión de que me había equivocado el título, que tendría que ser Desigualdades y Ciudadanía. Y un poco en la presentación ha salido. En un mundo donde lo económico nos está centrando tanto, donde lo económico casi es un monopolio de nuestro pensamiento, es verdad que cuando hablamos de desigualdad nos vamos rápidamente al ámbito de lo económico. Y sin embargo la desigualdad tiene muchas valencias y tiene muchas vertientes. La desigualdad no es solo la desigualdad económica, que es una desigualdad muy importante, y ahora lo veremos, y clave, sino que tiene muchos ámbitos, muchas desigualdades. Hay desigualdad de género, desigualdades territoriales, desigualdades culturales, desigualdades étnicas, es decir, hay una panoplia muy amplia de lo que significa el ámbito de desigualdad. Y el término de ciudadanía tampoco es un término fácil. Tuvisteis una intervención sobre la filosofía de la ciudadanía. La ciudadanía para mí es un concepto complejo en el sentido que históricamente siempre ha sido un grito de inclusión, pero también ha sido un grito de exclusión. Decir soy ciudadano significa decir que hay otros que no lo son. Y en la formulación histórica eso siempre ha estado presente. Cuando normalmente se habla de ciudadanía y nos vamos a Atenas, nos olvidamos muchas veces en ese romanticismo con el cual nos acercamos a los clásicos, que decir en Atenas que se era ciudadano es decir que había unos esclavos que no eran ciudadanos, se nos olvida decir que había unas mujeres que no eran ciudadanas, y que el grito de decir soy ciudadano significaba también una acción de decir y tú no eres ciudadano. Y yo creo que en el ámbito que nos va a ocupar esta tarde de la desigualdad y la ciudadanía, se nos va a ver muy bien cómo decir soy ciudadano, tengo unos derechos y deberes ciudadanos, significa decirle a otro o a otros, tú no tienes esos derechos ciudadanos que yo tengo. Y siempre que gestionamos el ámbito de la ciudadanía, gestionamos un tú sí y yo no. Incluso los términos más inclusivos con la ciudadanía cosmopolita, ya formuladas por Kant, sigue siendo una ciudadanía que es para los que formamos parte de esa cosmópolis, no para los que están fuera de esa cosmópolis. Entonces yo creo que es muy importante el saber buscar el principio y la fundamentación de lo que significa una inclusión y una inclusión total, que lo tenemos por el hecho de ser persona. La siguiente charla creo que es Jesús Conil con el tema persona y ciudadanía. Y la ciudadanía viene después. La ciudadanía no va delante del ser personal. Y yo creo que ha habido unos años donde hemos hecho ese cambio. Hemos cambiado el ser ciudadano por el ser persona, y cuando nos hemos dado cuenta hemos dejado a muchas personas fuera del ser ciudadano. Mi hipótesis esta tarde va a ser la siguiente.
La desigualdad es uno de los temas más importantes que estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel estatal. Se ha convertido en ser prácticamente un adjetivo de casi todas las políticas, a ser un elemento sustantivo de todas las políticas. Decía Barack Obama hace un año, la desigualdad es el tema más importante que tenemos que afrontar políticamente. Fijaros que ya no es el tema de la pobreza, sino el tema de la desigualdad. Y entra en la agenda de una manera muy importante también a nivel teórico. Yo creo que el libro que todos conoceréis de Piketty o que habréis escuchado hablar sobre el capitalismo del siglo XXI, que analiza el ámbito de la desigualdad, lo ha metido en todos los ámbitos de reflexión económica, de reflexión filosófica de lo que eso representa. Y es un tema clave para el futuro que nos ocupa, y es un tema que claramente está diciendo y está diciéndonos que hay personas de primer nivel y personas de segundo nivel. Es decir, hay personas que pueden entrar y poder presumir de llamarse ciudadanos, y hay personas hacia las cuales construimos vallas. Habéis visto también aquí una reflexión sobre la muralla, y le decimos: tú no tienes derecho a ser ciudadano. Es más, tú no tienes derecho ni siquiera a ser persona. Cuando Benedicto XVI escribió Caritas in Veritatis, tiene una afirmación muy contundente, que después lo ha repetido el Papa Francisco, que pasó de relativamente inadvertida, incluso en ámbitos más de investigación sobre la doctrina social de la Iglesia se ha puesto poco encima de la mesa. Decía Benedicto que la cuestión social hoy es la cuestión antropológica. Bueno, pues el tema que nos ocupa. La cuestión social hoy es a quién consideramos persona en este mundo desigual y en este mundo excluyente, porque los límites del ser persona se han diluido y tenemos capacidad de hablar de personas y de pseudo personas. Yo creo que el hecho de la inmigración es un icono muy claro de esto. Hay personas que no llegan a plenitud a ser personas, sino que son pseudo personas, y por eso podemos permitirnos un trato como de pseudo persona. Bueno, pues estamos en el núcleo. No porque me toque a mí esta ponencia, que siempre un ponente tiene que decir que lo que él dice es muy importante, lo es, pero es que creo que estamos en el núcleo y en la esencia que tenemos como sociedad, que es ser persona. Porque dependiendo qué respuesta le demos, diremos, ¿y qué desigualdad es aceptable? Y también diremos, ¿y qué ciudadanía queremos construir? Dicho esto, yo creo que tenemos que hacer un análisis a dos niveles, o yo voy a plantear un análisis a dos niveles. El primero quiere afrontar el tema del imaginario cultural en el cual nos movemos en el ámbito de la desigualdad y la ciudadanía. Es decir, ¿qué discursos tenemos aquí detrás que sin darnos cuenta nos están constituyendo el día a día? Esos discursos que no nos extrañan culturalmente, que no nos dan miedo culturalmente, pero que sin embargo tienen unas consecuencias muy importantes y muy severas. Y en segundo lugar, sin dar muchos datos, también analizar la situación de la estructura socioeconómica en la cual nos estamos moviendo tanto a nivel mundial como a nivel más local. A nivel de imaginario cultural, ¿qué nos está pasando? Pues mirad, yo me gusta destacar tres elementos que me parecen básicos en lo que nos está pasando, en lo que nos está fabricando nuestra vida cotidiana. El primero es lo que Salvador Giner llama la capacidad de generar irracionalidad desde racionalizaciones instrumentales. Esto lo digo para que no os enteréis de ha dicho algo importante, ahora lo explico. ¿Qué significa esto? Pues significa algo que nos tiene que dar mucho que pensar, que es que lo que pasa y lo que ocurre no es fruto de la maldad, sino fruto de un discurso que no hemos hecho para justificar la maldad. El problema no es que haya gente mala, siempre lo ha habido. El problema es que tenemos un discurso que nos hace hacer cosas malas, permitirme esta expresión más vulgar, pero justificándola, que es lo único que podemos hacer, que es lo único real que hacer, que es lo único posible que hacer y que es lo más lógico que hagamos. De manera que ya no tenemos en cuenta las consecuencias de lo que hacemos,
sino los procedimientos de lo que hacemos. Tengo un médico a la derecha, no quiero meterme con él, pero voy a contar esto con un chiste. El tópico del andaluz que cuesta chistes. Bueno, pues sí, también lo llevo encima. Y es una familia que están operando al padre. Y están todos esperando, pues preocupados, ¿no? En ese momento sale el médico y le pregunta a los familiares: doctor, ¿qué tal la operación? Dice: perfecta. Y mi padre ha muerto. La operación, perfecta. El padre ha muerto. Esa es nuestra cultura. Hemos hecho lo que tenemos que hacer. El impacto social de lo que tenemos que hacer, la destrucción de la naturaleza, ha muerto. Pero hemos hecho lo que tenemos que hacer. Con lo cual el problema ya no está en el nivel de qué irracionales somos, sino que es mucho más complicado, porque el nivel es: haciendo lo que tenemos que hacer racionalmente, producimos un mundo que no es vivible. Y esa es la paradoja que vivimos en la actualidad. Haciendo lo que tenemos que hacer, el mundo no es vivible. Haciendo lo que tenemos que hacer, los límites ecológicos del planeta no lo soportan. Haciendo lo que tenemos que hacer, y estoy poniendo comillas, mueren millones de personas de hambre. Haciendo lo que tenemos que hacer, lo que hacemos es levantar vallas y murallas. Con lo cual el problema ya no es de qué malo es Sebas o qué malo es José María. El problema es que funcionamos con unos esquemas mentales que justifican esa maldad. Esto es lo que teorizó hace mucho tiempo Hannah Arendt. Hannah Arendt era una pensadora judía que tuvo que huir de Alemania cuando el régimen nazi, y ella tituló un libro La banalidad del mal. Un libro que fue muy criticado por los judíos, por sus mismos colegas, ¿no? Porque ella lo que venía a decir es que el problema del nazismo no fue el problema de gente que era muy mala, que también había gente muy mala, sino el problema de la banalidad del mal, es decir, de la justificación de que había que hacer lo que había que hacer, aunque algún mal produjera. De manera que ya no era el problema de psicópatas que mataban a millones de personas. El problema era el discurso que nos habíamos hecho que justificaba el dolor, el daño y la muerte de miles de personas. Os voy a poner otro ejemplo que seguramente no ha pasado inadvertido y ha sido de hace 2 días. Sabéis que hace 2 días ha habido una reflexión acerca de cómo afrontar el problema migratorio en el Mediterráneo de parte de la Unión Europea, ¿no? Después, si queréis, en el coloquio entramos más con esto, pero yo solo, y no voy a hacer crítica de las declaraciones que hizo el ministro de Exteriores, sino que caigamos en la cuenta de algo que a mí no me apareció o no me pareció que fuera tampoco grave como lo es. Cuando le preguntaron en distintas radios, bueno, ¿y se ha quitado de la agenda esto de hundir los barcos? ¿Os acordáis que una de las cuestiones era hundir los barcos para que las mafias no pudieran traer gente? Dice, no ha desaparecido de la agenda, sino que en determinadas condiciones se hundirán barcos. Eso sí, cuando los vaciamos de gente. Sí, fijaros, tiene que hacer esa coletilla porque podemos pensar que iban a hundir barcos llenos de gente. No hubiera sido extraño el que, bueno, pues si van a hundir barcos, hundirán los barcos. No, vivimos en una sociedad que tenemos tal discurso que incluso cuestiones tan graves, tan severas, de tanto impacto, tenemos que poner una coma y decir, eso sí, cuando vaciemos los barcos. Eso sí, cuando vaciemos los barcos. Bueno, la idea de fondo es, el problema que vivimos no es solo de personas que se comporten mal, incluso de personas que se comporten muy mal. El problema es que acabamos teniendo discursos que justifican de manera no directa el mal que sucede. El hecho de la inmigración es un icono de esto. Bueno, ¿qué vamos a hacerle, ¿no? Yo recuerdo cuando pusieron las concertinas en la valla de Melilla, ante un comunicado que hicimos en Cáritas, bueno, pues mucha gente vino a decir, no, hombre, pero
Pero tampoco pasa nada porque se hagan unas heridas, ¿no? Tampoco pasa nada. De alguna forma tendremos que defendernos, ¿no? A mí no sé si soy capaz de explicarlo, pero la severidad, porque a veces tenemos un discurso, que también es verdad, pero un discurso es, si tuviéramos gente buena, el mundo cambiaría. Bueno, sin gente buena, el mundo no cambia, pero solo con gente buena tampoco, sino que también estamos a un nivel de qué discurso estamos justificando para la acción. Una consecuencia directa de esta, y es la segunda característica, es que hemos sufrido una, lo digo también en frase así para parecer algo y para parecer que sé, una colonización técnica de la sabiduría moral. Es decir, que al final el discurso ético ha cedido pie al discurso técnico y tecnocrático. Y vivimos en un estadio que a mí me gusta llamar de ignorancia informada. O como dice Bilbey, vivimos en un estadio de idiotez moral. Bueno, pues de idiotez moral. Nunca en la vida hemos tenido tantos datos, tanta información sobre la realidad, y sin embargo nunca en la vida hemos sido tan ignorantes desde el punto de vista ético. Cualquiera que tenga un smartphone, y seguro que el 80% lo tenéis, tenéis acceso a una infinita información. Infinita. Incluso si ponéis Sebastián Mora, salen un montón de las cosas que ha dicho él, salen ahí. Salen que estoy casado, que tengo niños, que soy del Málaga, todo sale. Pero no me conocéis, ¿eh? Podéis tener mucha información, pero no me conocéis. Pues eso nos pasa también sobre lo social. Podemos tener mucha información, pero una absoluta ignorancia. Es más, la densidad de la información idiotiza el intelecto. Dice Chul Han, que es un teórico que está ahora muy de moda, que es un coreano que ha estudiado en Alemania, teólogo católico y filósofo, que habla de la ignorancia que produce la información masiva. El Big Data, en definitiva, oscurece la realidad y no esclarece la realidad. Os voy a poner, ahora tenéis que ser sinceros, pues vamos a hacer algo interactivo. Antes de la crisis, y no pueden levantar la mano economistas ni asimilados, antes de la crisis, ¿quién sabía qué era la prima de riesgo? No teníamos ni puñetera idea de qué era la prima de riesgo antes de la crisis. Y de pronto nos dicen que hay una cosa que se llama prima de riesgo, que si sube por encima de 500, nos hundimos. Entonces yo recuerdo en bares, yo recuerdo ese verano, yo estaba en Málaga de vacaciones, y en los bares, que habitualmente se habla de fútbol, la gente hablaba de la prima de riesgo, sin tener ni puñetera idea que era la prima de riesgo, pero decían, no, ayer estaban 400 tal, hoy están 500, ya verá cómo hoy suba a 550, pero claro, el diferencial, después le preguntaba, ¿y eso qué es? Ni puñetera idea, pero información teníamos mucha. Entonces pasamos de un momento a otro, por el hecho de tener mucha información, de tener una prima que se llamaba Remedito, que se llamaba Lola, a tener la prima de riesgo. Con muchísima información y con muy poca sabiduría. Y esto nos ha ido pasando en todos los ámbitos de nuestra existencia. Tenemos mucha información y poca sabiduría. Lo llevo a un terreno absolutamente distinto, al terreno de la educación en sexualidad. Yo tengo un hijo de 19, una niña de 16 años y otro de 10. Bueno, mis hijos, teóricamente de sexualidad, me ganan por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Ahora, sabiduría para manejarse efectivamente, bastante menos de las que teníamos nosotros con su edad. Información, mucha más. Mucha más. Y entonces no hemos plegado absolutamente a la dimensión técnica. Cuando la técnica dice que hay que hacer esto, no hay criterio ético para decir esto no se puede hacer. Lo decía en la Evangelii Gaudium muy bien el Papa Francisco. La solidaridad, esa palabra que la gente no quiere escuchar, porque le destroza su discurso técnico, le destroza su discurso personal,
porque ya no vehicula eso, sino que la información nos gana. Y en nuestra información y en el ámbito de la ciudadanía y la desigualdad es claro. Tenemos mucha información, pero muy poco sentido y dirección en el manejo de esa información. De manera que podemos jugar de un lado para otro. Os voy a poner otro ejemplo. ¿La crisis ha acabado o no ha acabado? Ese parece ser hemos cambiado el pienso, luego existo, por la crisis ha acabado o no ha acabado, ¿no? Hoy en el Diario Vasco he leído al llegar al hotel que la Confederación de Empresarios da por terminada la crisis porque se van a crear 22.000 empleos, me parece que ponía el titular, ¿no? La crisis ha acabado, hemos matado ya la crisis. Bueno, el problema no es de información sobre la crisis, sino es verdaderamente del impacto social de las personas que siguen viviendo con crisis o sin crisis, me da igual el nominalismo, de lo que sigue la gente sufriendo, que luego lo vamos a ver, ¿no? Esa es la clave. No vamos a salir de esta situación como mundo con más información, sino con más sabiduría y con más dirección ética. Bueno, pues segundo elemento. Y el tercer elemento y último de esta primera parte es lo que García Roca llama que vivimos en la geopolítica de la impotencia. Las frases son buenas, después ya la explico y se entienden, pero la frase, geopolítica de la impotencia, colonización técnica de la sabiduría moral, racionalización de los procesos de irracionalidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues mirar algo muy sencillo, que estamos jugando un partido que damos por perdido de inicio. No nos creemos ni nosotros mismos que es posible cambiar este mundo. Incluso la gente que estamos más metidos en lo social. Vivimos en una absoluta impotencia. Vivimos en no podemos nada. Recuerdo, esto quien mejor me lo explicó fue un chico que estaba pidiendo en la calle con un cartel que ponía "esto es lo que hay". Y yo me acerqué y le digo, pero hombre, ¿podemos buscar que haya otra cosa? Y dice, no, esto es lo que hay. Pues vivimos en esa sociedad de esto es lo que hay. Con lo cual mejor adaptarse a lo que hay que pasarlo mal diciendo que otra cosa es posible. Y eso es lo que nos está pasando ahora como sociedad. En España estamos viviendo un proceso de lo que los psicólogos sociales hablan de preferencias adaptativas. Es decir, al final nos acostumbramos a la situación que vivimos y no vemos posible otra que sea mejor. Vivimos en lo que vivimos. Eso es como cuando un equipo de fútbol es medio malo, dice, wow, estoy salvado, el penúltimo pero salvado. Dice, qué bien. Dice, hombre, que está el penúltimo. Dice, no, para mí fantástico, ¿no? Pues como sociedad nos vamos acostumbrando y empezamos ya a sentir cómo socialmente, sin haber variado sustancialmente los criterios sociológicos del impacto social de la crisis, empezamos a decir que está todo mejor. Incluso el presidente del gobierno el otro día decía en un meeting que ya en España nadie habla del desempleo. Pero fijaros cómo funciona el inconsciente colectivo, con 5 millones de parados, que hemos mejorado en 300.000. Ya nadie habla en España del desempleo. Bueno, pero hay 5 millones que lo sufren, igual en silencio, pero lo sufren. Bueno, en ese caldo cultural del que nada es posible más allá de lo que hay, cayendo en un puro pragmatismo que no realismo, porque muchas veces nos venden como realismo lo que es un vulgar pragmatismo, pues la realidad siempre da de sí. La realidad da de sí. El pragmatismo repite lo que hay. Vuelve a repetir lo mismo que ocurre. Y creo que es un momento muy importante para saber qué otra cosa puede llegar a ser. Lo decía también el Papa Francisco con mucha intensidad. No nos dejemos robar la esperanza. Bueno, pues como sociedad no hemos dejado robar la esperanza. Como sociedad no hemos dejado robar la esperanza. Estamos situados en, por lo menos, virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
Y esa es la actitud social en la que nos movemos. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Que todavía hay otros que están peor. Por lo tanto, oye, quedémonos como estemos quedando, ¿no? Bueno, pues en este caldo de cultivo cultural, de imaginario cultural, ¿en qué sociedad, en qué estructura vivimos? Pues mirad, yo voy a nombrar 4 características de la sociedad en la que vivimos, en esta segunda parte más de análisis de la realidad. La primera es que hemos pasado de vivir una situación de vulnerabilidad personal a una vulnerabilidad estructural. Y me explico. Si accediéramos a libros sobre políticas sociales de hace 10 años,